Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros el historiador y cronista de la ciudad, Nacho Lagarda, la ciudad de Hermosillo, por supuesto, que nos viene a hablar sobre... Mande. Municipal. Que nos viene a hablar sobre la participación de Sonora y de sonorenses en la independencia mexicana. ¿Cómo estamos, Nacho? Gracias por aceptar la llamada. Hacía rato ya que no venías, ¿no? Sí, que no me invitabas. No, pues andabas también de gira sudamericana, sudaca, dicen. Me fui un mes. Ecuador y Chile. 2 países. Sí. Dice, o sea, recorriste esos 2 países. ¿Cuál te gustó más? Hace muchos años que soy profesor yo de un instituto norteamericano y doy cursos. Sí. Se habían suspendido por la pandemia y ahora ya reiniciamos. Ecuador ya he ido varias veces, la tercera vez, lo recorrí la parte que no conocía, la parte rural, me encantó, es un país bonito, gente muy agradable, y quería ir a Santiago que no había ido, y fui en este ambiente de encrispación por lo de la reforma a la Constitución, la nueva Constitución, y estuve por la zona rural, fui a Valparaíso y a Isla Negra, donde tenía su casa Pablo Neruda, y Valparaíso pues es una ciudad que tiene mucha historia y mucha literatura. No me gustó Santiago. ¿No? ¿De plano? No, ¿Por qué? Yo esperaba otra cosa, un ambiente más cultural, intelectual. Es una ciudad sucia. El DF, pero cuando era el DF sucio, ¿te acuerdas del centro histórico? No, porque el DF... No se puede, yo creo que es debe ser la ciudad más chingona del mundo, ¿eh? Sí, no se puede caminar por Santiago, de tanto vendedor, de tanto... ¿En Santiago? Sí, como cuando la Ciudad de México, ¿te acuerdas? No se podía caminar. Sí. Mucho grafiti, todo rayoneado. No como Buenos Aires o Montevideo, por ejemplo. Son las 3 ciudades europeas en América que son maravillosas. Nada, no me... ¿Y Ecuador? ¿Qué visitaste de Ecuador? Quito es antiquísimo, es desde donde se colonizó todo el Río de la Plata ya. Cuenca, ya conocía, es una ciudad colonial, Guanajuato. Allá conocí la zona playera, costera. El puerto que tanto no me gusta, el famoso, el puerto gigante de Ecuador, siempre se me olvida el nombre. El único puerto grandote, que es una ciudad caótica. ¿Ahí anduviste también? Sí, conocí una ciudad que se llama Manta, que es una ciudad de playa bonita. ¿No es Guayaquil? Guayaquil. Es una ciudad... Es la segunda ciudad más importante, la ¿no? primera. Quito por la capital, pero pues. La otra es muchísimo más grande. Sí, financieramente todo poblacionalmente. Fui a Montecristi, donde nacieron los sombreros Montecristi, que les dicen Panamá, que quería conocer, y fui a una zona rural, a una ciudad pequeña donde un sacerdote hizo un gran trabajo hace 50 años de tipo social, muy interesante, y a una finca ambientalista al pie del volcán el Cotopaxi, que es hermoso. Y anduve así por los pueblos pequeños, y pasé a tomarme la foto ahí en la mitad del mundo donde te pones, que es obligatorio. ¿Cómo le llaman? El Ecuador, sí, la mitad del mundo. Pero se me olvidó también, tiene el nombre, Guinea Ecuatorial. No, ese es Guinea Ecuatorial es el país español en África Occidental, donde también pasa el Ecuador. Hay un sitio ahí también para lo mismo. Bueno, en fin, la participación entonces de los sonorenses en la independencia, muchos creen que el general González Hermosillo, ¿no? Era... pues se le dio el nombre a esta ciudad por ese general, pero ni siquiera conoció acá, ¿no? Es más, él era de Jalisco, me parece, ¿no? Sí, Miguel Hidalgo tampoco conoció Hermosillo. ¿No? Morelos tampoco, Benito Juárez tampoco. Colosio no conoció muchas ciudades del país. Ningún héroe que se considere héroe. Héroe Colosio. No me estoy refiriendo a Colosio, me estoy refiriendo a cualquier personaje, héroe o lo que sea, al que se le reconozca, no tiene por qué haber estado en un lugar para que se le ponga. Bueno, pero mucha gente cree que González Hermosillo, la ciudad lleva el nombre por él. Mucha gente cree que es porque pues era de por acá, de Sonora, por lo menos. Lleva el nombre por él, pero esa mucha gente que tú dices, el 100%, no tiene la menor idea quién es y quién fue González Hermosillo.
Yo lo sé porque escribí su biografía. Y hay Claro. este libro publicado. General. Mariscal de campo. Ok. Más que... Entonces, ¿qué pasó en Sonora? 1810, como ahora, Sonora estaba muy lejos del centro del país, incomunicado. Las comunidades sonorenses estaban esparcidas a distancias grandes: Álamos, un poquito Guaymas, Hermosillo, Arizpe y Altar. Párale de contar. Entonces, vivíamos muy lejos. En 1810, si alguien recuerda la historia, Miguel Hidalgo llegó a Guadalajara. Y allí en Guadalajara se le acercó un muchacho arriero, originario de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, José María Felipe González de Hermosillo y Chávez, y se puso a sus órdenes para pelear por la independencia. Un arriero. Entonces, hijo de un arriero. Entonces, Hidalgo le dijo: vete al noroeste de la Nueva España a llevar la independencia. Y con 4,000 chamagozos, sin una sola arma, palas, machetes, picos. Y ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo? Como se hizo, como Hidalgo, se vino él hacia acá y sin saber una sola cosa de guerra, capitaneó ese grupo y entró, terminó toda la parte de Jalisco, Tequila y todo eso. Sinaloa. Entró a Nayarit, tuvo triunfos, pues era muy grande su gente. Llegó a Sinaloa, en el Rosario, Sinaloa, derrotó al ejército Jackson. Que no era Sinaloa, no sé, no era el estado así como tal, no, todavía no, ¿verdad? Era Estrella del Oriente, una cosa así. No, estado de Occidente. De Occidente. Sinaloa y Sonora. Y Sonora, sí. Sí, pero olvidemos de la división política. Él venía hacia el noroeste, y allí a lo que ahora es Rosario, Sinaloa, derrotó al ejército virreinal, capitaneado por el coronel Villescusa, ancestro de este Matiella Villescusa. ¿Ah, sí? De Ancestro. Rubén Matiella, exdirector de Muses. Ancestro de él, que era un coronel de acá, que lo mandaron allí, lo derrotó y le perdonó la vida a Villescusa y lo dejó libre, haciéndole prometer que ya no iba a participar en contra de la insurgencia. De González Hermosillo. Sí, un ingenuo, o como haya sido, y Villescusa dio el aviso, se vino para acá y dio el aviso al general Alejo García Conde, un general de guerra, hecho en la guerra contra los apaches y contra los ópatas, que estaba en Arizpe, y González de Hermosillo se vino a Concordia a descansar, a esperar un mes ahí a que su gente se recuperara, pues, por la batalla. Y Alejo García Conde, gobernador de Sonora, formó un ejército con 300 indígenas ópatas, que en ese tiempo eran como los cherpas hoy en día. Era gobernador de Sonora, pero imperial, ¿no? Sí, pues, virreinal, claro, pues, virreinal. E hizo un ejército con indígenas. Armó con 300, para defender todavía para ir la corona. Claro, él era virreinal, para Entonces, ir. me imagino que los indígenas no tenían ni idea de qué se trataba, ¿no? ¿Y cuándo lo han tenido? Bueno, ese es otro. Te van a acusar de... Pero bueno. Se fueron. Y soldados virreinales. Y fue y se encontró, ese sí era general, ese sí sabía guerrar. Y en San Ignacio Piastla, Sinaloa, allí estaba acantonado González Hermosillo. Y Alejo García Conde, el gobernador de Sonora, pues lo sorprendió con 300, 500 soldados que llevaba, los 4,000 de una tunda. Era un experto en guerra. Y el otro pues nomás era a palas y picos. Lo derrotó. González de Hermosillo se fue, se salvó y se fue y se regresó a su tierra, los Altos de Jalisco. Entonces, ¿qué pasó con González de Hermosillo? Siguió luchando por la guerra de independencia 8 años más, en Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán. ¿Bajo el mando de quién? De la época. Le tocó con Morelos. Okay. 8 años con todos. Peleó contra Agustín de Iturbide, peleó junto con Javier Mina, no Francisco Javier, okay. Javier Mina, el español, y llevó a cabo unas 200 batallas. Y llegó a tener el grado de mariscal de campo, más alto que general del Bajío. Entonces, es el segundo insurgente más longevo de la guerra. Mira, aquí ya te escribió el descendiente de Villescusa, dice que es Pedro de Villescusa, no Pedro Villescusa. Bueno. Rubén Matiella, pues sí, claro, ellos hemos platicado mucho con ellos, la Matiella de eso, de Villescusa. Entonces, derrotó, se fue y llegó a ser, fue muerto en 1818
José María González de Hermosillo, traicionado por uno de sus subalternos en Tepalcatepec, Michoacán, que recordemos que Tepalcatepec del señor de las autodefensas. Sí. Finalmente, entonces, ¿cuál fue la participación de Sonora? Félix Zuluaga, ¿qué onda? ¿Cómo? Era virrey y primero fue general, contra él peleó muchísimas batallas, contra Félix Zuluaga, y después Félix Zuluaga fue virrey, y contra todos esos generales. O sea, González Hermosillo peleó contra Félix Zuluaga. Sí, voy a decir una barbaridad. González de Hermosillo peleó 8 años por la independencia de México. Miguel Hidalgo solamente 6 meses. 6 meses. 6 meses. Morales, ¿cuánto? Digo, Morales, Morelos. Como fueron 5 o 6. Entonces, años. Sí. Entonces, José María González de Hermosillo fue el segundo más longevo. El otro fue, siempre se me olvida, el de Guerrero. Vicente. No, Vicente Guerrero no. El insurgente guerrerense, se me olvida. Que duró 9 o 10 años. Entonces, de ese tamaño llegó a ser González de Hermosillo. ¿Qué pasó con Sonora? Pues Sonora no participó en la independencia, participó contra la independencia. Eso fue lo que hicimos, contra la independencia. No dejó Alejo García Conda que llegaran aquí los independentistas encabezados por González de Hermosillo, y pasó todo lo que pasó, llegó a la independencia. ¿Cómo llega acá a Sonora? A final de cuentas, ¿quién aquí en Sonora nunca llegó? Así como te dije. O sea, hasta que Iturbide... No, nunca llegó. La guerra de independencia nunca llegó, se quedó ahí González de Hermosillo en San Ignacio Piasta, porque los sonorenses lo derrotamos. Entonces, cuando triunfa la independencia el 21 y se jura la independencia, el primero que la jura es Alejo García Conde. Se pasa del priismo a Morena, por decirlo de una manera. Siempre. Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Sí, Iturbide pues era imperialista y luego se fue el nombre del partido. ¿Quién lo convenció Iturbide? ¿La Güera Rodríguez? No sé. Pues eso es lo que dicen, ¿no? Eso es imposible saberlo. Pero él fue los ricos ahí en la Profesa ahí se pusieron de acuerdo que había que terminar ya con esa guerra desgastante. Entonces, es la misma historia. Entonces, cuando llegó la hora del 1828 de honrar a los héroes de la independencia, empezando por Hidalgo, al que le pusieron su nombre a un estado, a Morelos un estado, a Guerrero un estado, y ahí se fueron. Y cientos de ciudades tuvieron el nombre. Culiacán de Rosales, en todo el país. Había una lista de insurgentes y había una lista de ciudades, así como suele suceder en cualquier revolución que triunfa. O sea, Culiacán es un apellido de un independentista. Sí, hay cientos de ciudades en México, como en Cuba le pusieron todo, igual, y en Rusia le pusieron, en todas partes. Entonces le tocó, a Sonora le tocaron 4 ciudades, 4 pueblos. A la villa del Pitic, Hermosillo. A Altar, Figueroa, el general Figueroa. A Moctezuma, que siempre se olvida cómo se llamaba antes, junto con Opodepe. A Moctezuma por el general Moctezuma guerrerense, no por el que le quemaron las... Ya Óputo, Villa, Hidalgo. Se le tocaron 4. Solamente Figueroa, Altar, cambió otra vez de nombre y volvió otra vez a Altar, pero Moctezuma, Hermosillo y Villa Hidalgo se quedaron con esos nombres. Y en Veracruz y en todas partes, hay cientos. Entonces, se puede decir, en Sonora no hubo independentistas. No hubo independencia, no llegó. Pero ¿qué pasa con los hermosillenses? Alguien, como en aquel mito de que en Sonora termina la cultura y empieza la carne asada, que es la más grande de las falsedades de Vasconcelos, que se repite tantas veces que es un mito, entonces, nunca lo dijo. Nunca se refirió a Sonora ni a la carne asada. Es otra historia y cuando quieras te la cuento. Ahora. No tiene nada que ver. Y lo de González de Hermosillo, a alguien se le ocurrió y dijo, pues si ese no estuvo aquí. Entonces los niños hermosillenses cuando nacen, antes de decir mamá y papá, dicen, si es Hermosillo nunca estuvo aquí. Por eso en Hermosillo existe la cultura de no reconocer, sentirse honrados y orgullosos de su ciudad y de su nombre. ¿Tú crees? Claro, si todos dicen lo mismo, empezaste con eso que me dijiste. Siempre que doy una conferencia, siempre me dicen, si ni siquiera estuvo aquí, y les pregunto, ¿y quién ha leído su vida? Por eso el 2010, cuando la centenario... Sí, pero yo no lo hice de una manera despectiva, no, lo dicen ni desde... Yo te decía que mucha gente
Todos. No, pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Eh? No, todos. Y cree que aquí, lo sabe. que aquí estuvo el general, mariscal de campo. Y se preguntan, siempre me preguntan y les digo, ¿y qué sabes de él? Nada. Solo sé que no estuvo aquí. Entonces, por eso yo el 2010, cuando el bicentenario de la independencia, investigué y escribí la biografía de José María González de Hermosillo. Y descubrí dos cosas cuando escribí ese libro. Dónde había nacido, que nadie lo sabía, y dónde murió, que nadie lo sabía. Y ese libro está ahí en internet, está en la biblioteca digital. Quien quiera saber por qué no estuvo aquí, pues que lea ese libro. Y ahí lo pueden leer y conozcan, los 752,000 habitantes de Hermosillo, conozcan quién fue González de Hermosillo. Qué diferente, ¿no? Entonces, en Sonora, la independencia a la revolución, porque la revolución ahí sí tuvo un gran activismo sonorense, otra ¿no? historia. Y a veces, la posrevolución, pues, fue prácticamente de los sonorenses. Cuando lean y sepan cómo vivían los porfiristas en esa época, en todos los ámbitos culturales. Acá. En México, en la Ciudad de México. Okay. Y acá también, pero en la Ciudad de México. Y luego vean cómo vivieron los revolucionarios que ganaron la revolución en México, se van a decir, el mundo no cambió. Las mansiones que construyeron los revolucionarios y las propiedades. Por eso digo yo, el poder es para ejercerse. Si tú vas a La Habana y vas a La Habana, Cuba. Ok, porque mira, el Oswaldo ahí como que se alborotó. Y vas a una colonia que se llama Siboney, te vas a encontrar los lagos, así como los lagos o la de esta, y preguntas, ¿y esas casotas de quién son en este país? Son de los funcionarios. Son embajadas. Okay. Son embajadas. Entonces conté como 500 embajadas en La Habana. Y ves Pero bueno, altos funcionarios también viven como jeques, ahí ¿no? viven, por supuesto, y lo ejercen igual que aquí. Y lo ejercen como se ejerció. Por eso hoy en día se ejerce el poder. Para eso es el poder. ¿Para qué? ¿Para pasar sobre los demás y elegirte como una especie de monarca? ¿En qué país del mundo ha sido diferente en la historia de la humanidad? Dímelo. Uno. Ahorita acabo de tener una discusión con alguien, no voy a decir su nombre, pero pues dice que ya es diferente la cosa con el... Totalmente diferente con el PG. Todos. Y los revolucionarios dijeron que eran diferentes y los generales hicieron unas Mandela. Mansiones. Pues Mandela puedo decir que hizo... Mandela, digamos que alivió lo del apartheid y no fue rencoroso, ni vengativo, ni nada. Eso es todo. Ese es símbolo. Bueno, ¿sabes quién? Mujica siguió viviendo, José Mujica de Uruguay. Siguió viviendo en su... yo creo que es de los únicos, ¿no? Pero el país, más o menos, sigue igual. Pero él en la vida personal, y Lázaro Cárdenas, no hubo nadie más austero en este país que el presidente más austero, Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Y acá tenemos a nuestro Samuel Ocaña. Y Ruiz Cortines terminó jugando dominó. Entonces, eso es personal. Pero esos son garbanzos. Bueno, luego podríamos hablar de lo que sucede en Uruguay después durante y después de la presidencia de Mujica. La diferencia, pero también escaló muy, muy cabrón la manera en cómo se redujo la corrupción. Yo tengo los datos. Yo también, y te voy a decir una barbaridad para que me pongan miles de cosas. Mujica fue, y voy a usar una palabra que está prohibida, fue guerrillero. Sí. Yo he estudiado mucho la guerrilla en el mundo y en México, y escribí un libro sobre la guerrilla. Y allá andabas medio de guerrillero, no te hagas loco. Movimiento estudiantil. Y conocí muchos guerrilleros, convivo con muchos exguerrilleros, son mis amigos exguerrilleros. Y yo descubrí que Mujica, la vida de Mujica fue un guerrillero, que se escapó de la cárcel, estando preso, como cualquier guerrillero. Cualquiera aquí. Hasta un balazo en la nalga le dieron. Y ese tipo de guerrilleros que llegan a esos niveles son unos humanistas, pero humanistas de tiempo completo. Y Mujica es un humanista. Y hay unos que se dicen y que nunca han empuñado un rifle de izquierda, pero son más burgueses que los burgueses y más deshumanizados, porque el guerrillero tiene que tener una formación humanista
por una parte, y tiene que tener el dedo bastante duro para jalar el gatillo y luchar por el cautiverio, ¿no? O sea, por ejemplo, Mandela duró casi 30 años en la cárcel. 12 años. Y Mujica, no, 14. No. Mujica, Mandela 14. 30 y tantos. Ese es un enorme ser humano. Y Mujica duró 12. Hay una serie, una película, no me acuerdo cómo se llama, de la fuga de Mujica en la cárcel de alta seguridad. Hay películas, por supuesto. Y pásamela. Mándame un WhatsApp para recordarte, pero es ahí, desde ahí se fugó. Y aquí en México ha habido fugas de guerrilleros, hubo fugas de guerrilleros, como la de Oblatos en Guadalajara, escritas por guerrilleros, que si hubiera ganado la revolución socialista en este país de los años 70. ¿Sería otra cosa o sería lo mismo? No, ellos tuvieran... Una estatua. Sí, y tal vez muchos de ellos vivieran en la Condesa. Dice Matilla que, sí, dice, así fue que avisó a García Conde y los saludos al maestro Lagarda, toda una institución, dice, pues ahí está. Nacho, muchas gracias, se nos acabó ya el tiempo, bueno, la otra semana no puedes estar aquí porque vas de viaje también de cuestión científica. De tu trabajo, y luego ya puedes estar entonces, porque quiero hacerte una serie cada semana, aprovechando el mes patrio para que nos vengas a hablar de estos temas, y luego mira cómo lo enriqueces, hasta nos vamos a cuestiones mundiales ya, ¿no? Es que no puedes desligar lo que sucede en Hermosillo del mundo, y la naturaleza humana es la misma en todo el mundo. Así es. Deberíamos de hacerlo un programa sobre lo del poder, está interesante lo que dices. Pero bueno, ahí entonces en 2 semanas te vemos por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Y te mando WhatsApp ahí para recordarte que me mandes lo de la película de Mujica. Sí. Interesante. Bueno, muchas gracias. Esto fue En la Radio con Aarón Tapia. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día. Acá en Zoom 95.5 de FM. Y les recuerdo que En la Radio con Aarón Tapia no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.